Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Crisis total. Engin Akyurek rechaza la llamada de Tuba Büyüküstün tras una fuerte discusión. ¿Es el fin de su amor? Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo y ha dejado a todos los fanáticos con el corazón en la mano. Porque lo que sucedió anoche entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün no es algo que se pueda ignorar fácilmente. Todo comenzó en una velada que prometía ser romántica y tranquila, pero que terminó en un silencio ensordecedor que dice más que 1000 palabras. Según lo que hemos podido saber a través de fuentes cercanas a este drama, anoche el teléfono de Engin Akyurek sonó insistentemente. La pantalla iluminaba la habitación oscura con el nombre de Tuba Büyüküstün brillando con esperanza, pero para sorpresa de todos, Engin no extendió la mano para contestar. Simplemente miró el teléfono, vio la llamada entrante, y con un gesto de dolor y decepción, lo dejó sonar hasta que la llamada se cortó, dejando un vacío terrible en el aire. Pero, ¿qué fue lo que llevó a este caballero, conocido por su paciencia y su amor, a ignorar a la mujer que ama? La respuesta está en una acalorada discusión que tuvo lugar apenas unas horas antes. Se dice que la pareja tuvo un enfrentamiento muy fuerte debido a los celos y a malentendidos que se han ido acumulando con el tiempo. Engin, quien siempre ha tratado de mantener la calma, parece haber llegado a su límite. Durante la discusión, se escuchó a Engin decir una frase que ha resonado con fuerza: no puedo seguir escuchando excusas cuando lo único que necesito es sinceridad. Ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Estas palabras, cargadas de emoción y tristeza, dejaron a Tuba completamente helada, sin saber cómo reaccionar ante la firmeza de su pareja. Por su parte, Tuba intentó calmar la situación, trató de explicarle que todo era un error de interpretación, pero las emociones estaban demasiado altas. Ella le respondió con voz temblorosa: Engin, por favor, no te vayas así. Si no me contestas ahora, siento que vamos a perder todo lo que hemos construido. Sin embargo, Engin decidió que necesitaba espacio, necesitaba pensar y alejarse del ruido de la discusión para poder escuchar a su propio corazón. Se retiró del lugar, dejando a Tuba sola y preocupada. Fue entonces cuando ella, desesperada por arreglar las cosas y no dejar que la noche terminara en conflicto, comenzó a llamarlo. 1, 2, 3 veces el teléfono sonó, pero Engin, sentado en su sofá, mirando hacia la nada, decidió que no era el momento de hablar. No lo hizo por maldad, ni por venganza, sino porque sentía que si hablaba en ese momento, podría decir cosas de las que se arrepentiría después. El dolor en su pecho era evidente, y aunque su mano quería tomar el teléfono, su orgullo y su herida emocional se lo impedían. La situación es crítica, amigos míos. Tuba Büyüküstün está destrozada por este silencio. Ella siente que el hecho de que él no haya contestado esa llamada es una señal de que las cosas están mucho peor de lo que imaginaba. Ella le confesó a una amiga cercana: nunca lo había visto así, tengo miedo de que este silencio sea el final, no sé qué hacer para que me escuche. La tensión entre ellos es palpable y los fanáticos están muy preocupados, preguntándose si esta pareja de ensueño podrá superar este obstáculo. El amor entre Engin y Tuba siempre ha sido apasionado y fuerte, pero también es cierto que cuando dos personas se aman tanto, las peleas pueden ser igual de intensas. Engin Akyurek es un hombre de principios y cuando se siente traicionado o incomprendido, se encierra en su propia fortaleza hasta que se siente seguro de nuevo. Tuba, por otro lado, es impulsiva y emocional, y necesita resolver los problemas al instante. Esta diferencia de caracteres es lo que ha chocado esta vez. El teléfono dejó de sonar, pero el mensaje quedó claro: Engin necesita tiempo. La pregunta que todos nos hacemos ahora es ¿cuánto durará este silencio? ¿Será capaz Engin de perdonar y devolver la llamada? ¿O será este el comienzo de una separación dolorosa? La incertidumbre reina en el ambiente. Imaginemos la escena: Engin, solo en su casa, con el teléfono en la mesa, luchando contra sus propias ganas de escuchar la voz de Tuba, pero recordándose a sí mismo las palabras de la discusión.
Necesito respeto y claridad, se repetía mentalmente. Mientras tanto, Tuba, mirando su propio teléfono, esperando una señal, un mensaje, algo que le diga que todavía hay esperanza. Es una situación desgarradora para cualquier pareja. Los rumores dicen que Tuba planea ir a buscarlo personalmente si él no responde pronto, porque ella no está dispuesta a dejar que el orgullo destruya su amor. Ella está decidida a luchar, pero sabe que la pelota está en el campo de Engin. Él tiene el poder de decidir si contesta o si deja que el silencio continúe creciendo como un muro entre los dos. Amigos, el amor no es fácil, y las relaciones de los famosos tampoco lo son. Tienen las mismas inseguridades, los mismos miedos y los mismos problemas que cualquiera de nosotros. Lo que pasó anoche con esa llamada perdida es una prueba de fuego para su relación. Si logran superar esta noche oscura y hablar con el corazón en la mano, tal vez salgan más fuertes. Pero si el orgullo gana la batalla, podríamos estar presenciando el triste final de una historia que todos amamos. Engin Akyurek es un hombre que ama profundamente, y sabemos que Tuba es su debilidad, pero incluso el amor más grande tiene sus límites. La decisión de no contestar el teléfono fue un grito de auxilio, una manera de decir basta, necesito que me tomes en serio. Ahora solo nos queda esperar y ver si el amor triunfa sobre el malentendido. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento en sus redes sociales o a cualquier señal de reconciliación, porque todos queremos verlos felices de nuevo. Es triste ver cómo un pequeño malentendido puede escalar hasta convertirse en una crisis donde dos personas que se adoran dejan de hablarse. Esperamos que Engin recapacite y entienda que el diálogo es la única solución y que Tuba tenga la paciencia necesaria para esperar a que él esté listo. Esta historia aún no ha terminado, pero el capítulo de anoche fue sin duda uno de los más tristes y tensos que hemos presenciado. Manténganse conectados porque en cuanto sepamos si Engin devolvió esa llamada, serán los primeros en saberlo. Queridos seguidores, llegamos al final de este video cargado de emociones y noticias impactantes. Ahora quiero saber qué piensan ustedes sobre esta situación tan delicada. ¿Creen que Engin Akyurek hizo bien en no contestar el teléfono para darse su lugar y calmarse, o piensan que debió haber respondido para arreglar las cosas de inmediato? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Tuba Büyüküstün? ¿Seguirían insistiendo o esperarían a que él llame? ¿Creen que este es el final definitivo de su relación o solo una pelea pasajera de enamorados? Por favor, dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización y darle un gran like a este video si quieren que sigan juntos. Hasta la próxima, cuídense mucho.